que no sea necesario, pero ante cualquier eventualidad, ante cualquier emergencia, ahí está el doctor Salazar Cuando levanto las con el 300 de pendiente. hip thrust, me duele mucho a veces la cadera, así que vamos a hablar al final de la entrevista. Oiga. Me parece bien hablar de medicina deportiva. Vaya, medicina deportiva, muy Exacto, bien. pues sí, vea. Hoy de lo que vamos a hablar es de una de las complicaciones de una enfermedad muy común y de las complicaciones, yo creo, más recurrentes, pero a la que se le pone muy poca atención. Vamos a hablar de diabetes o diabetes, pero particularmente del pie diabético. Sí, Fíjese, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero me quedando aquí un pelo que no me da sosiego aquí en la frente. Es el, Estoy hablando y siento que me coquía aquí en la frente, fíjate. Ajá, para traer la tijera. Mira. Sí, cabal, no me da tranquilidad. No, lo que le decía, la primera vez que yo escuché de pie diabético fue en un comercial. ¿Y sabe qué? En Estados Unidos llamaron a un jugador de fútbol americano, ¿verdad? Y le permitieron y le pidieron que hiciera un comercial, precisamente hablando sobre la necesidad y la importancia de cuidarse los pies, principalmente aquellas personas que padecen diabetes. Entonces le decían él, y yo recuerdo bien la toma, porque estaba la pelota del fútbol americano, y entonces él se quedaba como agarrando con los pies la pelota. Imagínate que el tamaño de los pies para que puedan agarrar la pelota de fútbol americano es increíble. Entonces me llamó mucho la atención y de ahí comencé a investigar sobre pie diabético, pero realmente, doctor, repito, es una de las complicaciones de la diabetes a la que muy poca atención se le presta por lo general. y es una complicación muy, pero muy frecuente. De hecho, a nivel mundial, la principal causa de amputaciones es el pie diabético. Y, sorprendentemente, cada 30 segundos se realiza una amputación por pie diabético en algún sitio del mundo. Es wow. decir, en lo que llevamos hablando ya han ocurrido por lo menos 5 amputaciones en el mundo por pie diabético y es un problema de salud pública importante. Muchas veces consideramos las enfermedades infecciosas como los principales problemas de salud pública y ciertamente lo son. Estamos luchando con el dengue, con el Zika, con el chikungunya y con cada cosa que aparece. Ahí hablamos de las cianobacterias, lo que está ocurriendo en el lago Coatepeque y vienen las preguntas si es tóxico o no para el ser humano, pero hay problemas tan frecuentes entre los salvadoreños como la diabetes mellitus y dentro de este capítulo de la diabetes mellitus el problema del pie diabético que termina en una amputación que muchas veces pudo evitarse y en muchos casos cuando ya se presenta este pie diabético hay tratamiento, hay muchas cosas que hacer para luchar y esperemos pues que no derive rápidamente en perder un dedo, perder una porción del pie. Mire que no nos damos cuenta de lo importante que es tener nuestros dos piecitos hasta que los vemos en riesgo o algunas personas desafortunadamente lo pierden. Con un dedo que una persona pierda ya le cambia la vida porque cambia el punto de equilibrio, no tiene las mismas habilidades, las mismas capacidades que tenía antes. No digamos si un pie diabético progresa y termina en una amputación del pie o del miembro inferior y ni modo, cuando toca porque hay que salvar la vida, pero antes de llegar a esa decisión tan triste, tan dolorosa para el paciente, para la familia, para la sociedad incluso, hay mucho que tenemos que conocer como personas, como población y cómo detectarlo, cómo tratarlo a tiempo, y cuando pues definitivamente ya no queda otra opción que un tratamiento quirúrgico de amputación para salvar la vida. Y aquí agrego yo otra pregunta. ¿Cómo llegamos a la condición de pie diabético? Porque no todas las personas con diabetes desarrollan el problema. ¿Cómo se llega a esa condición? Parte de que una persona es diabética y que es un diabético mal controlado, porque no le tomamos la importancia que es, primero a nuestro chequeo continuo con el médico, al tratamiento que nos va a brindar el médico y principalmente las complicaciones. Cuando una persona que es diabética tiene la glucosa alta, lo que ocurre es que esta glucosa que está en exceso se une
irreversiblemente a todas nuestras proteínas, Ujú. a todas, es decir, en todo el cuerpo se va a unir irreversiblemente. Irreversiblemente quiere decir que se va a unir para siempre y entonces se une a la retina, se une a los nervios de todo el cuerpo, a todas las células musculares, a nuestras nefronas en nuestros riñones Ujú. y afecta todos los órganos. Pero para el efecto del pie, daña los nervios periféricos, daña las terminales nerviosas. Ujú. Las terminales nerviosas son las que se encargan de esa sensibilidad protectora. Una persona que no es diabética y se para en la playa, se quema y sale corriendo y se protege. Sí, El diabético pierde esa sensibilidad Wow. y puede ser no siente que se está no quemando. hay dolor. Como ¿Qué? un adormecimiento cuando se le duerme el pie a uno, una cosa así. Que Como, no siente nada uno. exacto, cuando se no le duerme el pie. siente o siente dolor. Hay dos extremos. Uno es el que no siente, es decir, un paciente diabético de pronto salió a caminar en la playa y no se dio cuenta que estaba caliente y se quemó y le desencadenó un pie diabético. O de pronto se hizo un lavado en su pie con agua caliente, porque muchas personas hacen terapia Sí. con masajes con agua O caliente. cuando se va a hacer uno de los pies, le ponen agua caliente. Es correcto, y estaba más caliente de lo habitual. Si usted no es diabético y no tiene neuropatía, medio pone el de dulce y se quema y retira. Sí, Claro. correcto. El diabético no, reposa su pie, se produce una quemadura, o si el zapato está muy apretado, usted lo va a sentir porque usted no es diabético, usted no tiene neuropatía. El diabético no siente que anda el zapato apretado, o de pronto el diabético anduvo descalzo, se paró en un clavo, en una lámina, en una piedra y se hizo una pequeña herida, Mira. ni cuenta, ni por enterado. Pero eso es todo, doctor, o solo quien tiene esa condición de la neuropatía diabética. Los que tienen neuropatía diabética, Ok. que es la mayoría de los pacientes diabéticos. Por un lado le afecta los nervios Mm. y por otro lado Ajá. le afecta la circulación. Por otro lado, el problema del pie diabético tiene un componente vascular de irrigación. ¿Por qué? Porque el diabético usualmente también tiene colesterol alto, usualmente empiezan en las arterias a depositarse las placas de aterosclerosis, las placas de grasa, y entonces hay dos fenómenos. Al pie llega una arteria y llegan venas. Entonces las arterias llevan sangre y las venas las drenan de regreso. Si las arterias tienen tapones de grasita, la luz arterial es más pequeña y hay un flujo disminuido al pie. Igual, si las venas están insuficientes, hay problemas en el retorno venoso, también le afecta al diabético. Entonces, juntando todos estos elementos, la neuropatía, el problema arterial, el problema venoso, tenemos un pie de riesgo, que es el problema del paciente diabético que no sabe. Es decir, ser paciente diabético es difícil porque hay tantas cosas que tienen que conocer de su enfermedad para proteger el cerebro, para proteger el corazón, para proteger el riñón. Muchos pacientes diabéticos terminan en insuficiencia renal, en diálisis, porque no tuvieron un adecuado conocimiento o un adecuado tratamiento preventivo. Pero hoy nos estamos enfocando en los cuidados del pie de estas personas diabéticas, que lamentablemente a nivel de país, yo sé que muchas personas de las que nos escuchan tienen o tuvieron un familiar, una abuelita que fue diabética o un abuelito, o tienen un familiar que está luchando por no perder el pie, o que ha perdido ya un miembro inferior, una amputación, por este problema que viene desencadenado como un problema secundario a una diabetes, como una de las complicaciones importantísimas y muy frecuentes de la diabetes. Vaya, pero si ya tenemos diabetes, ¿cómo hacemos para cuidarnos particularmente los pies? Ese es el punto de vista más importante en el cuidado del pie diabético, que implica ciertas condiciones especiales, pero principalmente pasa de la revisión minuciosa, exhaustiva, todos los días de su pie. Y allí viene la parte... ¿Se lo hace el paciente o va cómo? El paciente. ¿Cómo se hace esa revisión? Yo como paciente tengo que revisarme mi pie todos los días, pero también viene el componente del apoyo familiar. La esposa o el esposo
tiene que cuidar a su pareja y revisarle los pies todos los días. O en el caso que Revisarle los pies. ¿Qué? ¿En qué sentido? O Ajá, sea, ¿qué revisar? que no tiene esté que ver lastimado. encontrar un pie de riesgo. Es decir, Ujú. por ejemplo, un paciente diabético, un pie diabético tiene varios grados, Ajá. desde el pie grado 1 al grado 5. Ujú. El grado 1 identifica un pie de riesgo. ¿Y qué es el grado 1? Aquel que tiene callos. Ok. Un paciente que tiene muchos callos y que es diabético, podemos creer, tengo callos y el callo como es algo duro, eso me protege. Ujú. Y no es así. El callo, como es algo duro, funciona como que ande una piedra en el zapato. Entonces, el primer eslabón es el pie de riesgo. Es aquel pie que pareciera que está sano, pero que tiene callos. Entonces, usted le revisa a su mamá, a su abuelita que es diabético, le pasa la mano y detecta estos callos. Ujú. Si este paciente tiene callos, tiene que ir con su especialista en pie diabético, un podólogo, para que Le él intervenga. pueda hacerle una buena técnica de quitarle esos callos, porque esos callos equivalen a que ande una piedra en el zapato, que Ujú. él no va a sentir. Entonces el callo al final produce una grieta, una úlcera, una heridita, Ujú. y sobre ella entran bacterias y pasa al siguiente eslabón, que es la úlcera superficial del pie diabético. Entonces, uno, la detección de callo. Dos, la detección de cambios de coloración. Si de pronto ve que el pie está inflamado o está rojo, lo que está haciendo allí es un aviso. El pie le está avisando que se está inflamando y que eso después se va a convertir en una úlcera. Ujú. También es importante el correcto cuidado de las uñas. Si usted es un paciente diabético, depende de los gustos, pero muchas personas, bueno, a mí en lo particular me gusta quitarme los uñeros. Ujú, pues sí. ¿A usted ha tenido uñeros alguna vez? No. Sé sincera, bueno. No, no, de verdad no. Vale. Sí, sí, sí. No, nunca he Y el tenido. doctor se ríe así como que, ajá, sí. Ah, No, Ajá. pues, Ujú. pero, vaya, vaya, sí, vaya. Sí. pero vaya, Mentira. cuando hay personas que cuando se cortan las uñas les gusta quitarse los Es que uñeros yo y por eso todo no, eso. a mí me metieron tanto el miedo de que si yo me las cortaba, me podía hacer un uñero. Mi mamá siempre me metió eso en la Entonces cabeza. usted no se las corta. Entonces yo voy a que me lo haga Ajá. porque siento que yo lo puedo hacer mal. Porque mi mamá me metió eso en la cabeza de, se te va a hacer un uñero si vos te estás cortando las uñas. Eso es un punto bien importante y a eso quería llegar. Va, ella es una persona que no se corta las uñas porque prefiere que alguien más lo haga Ujú. y lo haga, no necesariamente tiene que ser un profesional en un salón de belleza, sino que puede ¿Alguien ser más? alguien de la familia que le va a cortar con medida. Ujú. Pero a veces cuando somos muy gustosos nos gusta cortarnos hasta bien chiquito, cortarnos, quitarnos todos los uñeros, y en el diabético lo que puede ser una simple travesura de quitarse ahí, Ujú. quitarse un uñero, se le puede Ajá. complicar. Entonces el corte de la uña del diabético no es hasta, depende de los gustos, ¿verdad? Pero hay muchas personas que por comodidad, bueno, a mí en lo particular, cuando ando las uñas largas de los pies, uno siente incómodo, Ay, ¿verdad? Ujú. sí, Y sí, alguien puede horrible. tener la tendencia a querer cortarse muy corta. Yo tengo eso. Yo siempre le digo a alguien lo más cortas posible. Porque a mí las uñas de los pies no me gustan largas. Pero para un paciente con diabetes existe un riesgo. No debe ser muy corta, pero Ok. tampoco las tiene que andar largas. Y el corte tiene que Ajá. ser recto. Digamos que la mayoría de las personas nos cortamos bien redondeados, Ujú. quitarnos las esquinitas, a Ajá. quitarnos los uñeros y hasta los padrastros. Pero en el diabético es un corte no muy corto y que tiene que ser un corte recto, no Ok. con esquinas redondeadas o que dejen con mucho filo, porque eso le va a dañar. Ujú. E idealmente, bueno, claro, hay personas que lo hacen muy bien, se hacen el autocuidado de sus pies, pero idealmente que una segunda persona sea la que realice ese corte Sí, ven para mejor. tener un mejor cuidado. Porque hay personas, bueno, yo con la edad no me puedo enrollar Ujú. y cortarme las uñas, ya no me O alcanza. subir el pie, vea. Porque es lo más. Las uñas sí. Ajá. Como subírselo. No, yo ya no No. puedo, quedo trabado ahí, quedo atorado. Entonces otra persona hace el corte. Ajá. Y para evitar lesiones, para evitar que vaya a haber una Claro. complicación Ajá. por el cuidado de la uña.
Otra forma importante que puede hacer una persona para evitar el pie diabético es utilizar calcetines de algodón especiales para diabéticos. Hay especiales para Sí, diabéticos. el paciente Son más como con colchoncito. tiene una característica importante, un calcetín para diabético. Okay. La mayoría de los calcetines, tanto para hombre y mujer, en la parte superior tienen como un elástico. Ajá, que le aprieta. Ajá, sí, sí. El del diabético simplemente no tiene ese elástico, porque no quiere nada que le apriete el pie para no disminuir la circulación. Entonces los de diabético, si dice, bueno, usualmente dicen calcetín para paciente diabético. Y la característica, uno, es que es de algodón, y dos, que no traen ese elástico encima, en el borde superior donde está el calcetín, sino que el calcetín va libre. Y una recomendación muy, pero muy importantísima, que no se le puede escapar, es el color. ¿Qué color cree que tiene que ser el calcetín de un paciente diabético? Para mí, blanco. Es correcto. Y tiene que ser blanco. ¿Por qué? Ya sabemos que el paciente diabético no va a sentir si tiene algún traumatismo, no va a sentir si tiene una infección. Si se le metió algo y sacó sangre y es negro el calcetín, no va a haber nada. Así es, si el calcetín es negro como mi conciencia, no va a haber nada. Pero si el calcetín es blanco y usted a la primera que se haga una heridita en el pie y sangre, o a la primera que haya una ampollita y tenga pus, usted rapidito cuando se quite el calcetín, es inevitable que vaya a haber la secreción y pueda detectar esta infección a tiempo, porque lo que vemos mucho en el hospital, en la área de emergencia, es que de pronto el paciente ya llega con una infección bien avanzada, e incluso hay un porcentaje de pacientes que ya incluso con el pie engusanado, literalmente engusanado, y esto le llamamos miasis, es decir, el pie... ¿Y el pie mismo genera los gusanitos, el mismo cuerpo? No. Él tuvo una infección, empezó como una úlcera y alguna mosca se paró, puso sus huevitos y llegan literalmente con miles de gusanos en el pie, y aún así no quiere decir que va a necesitar una amputación. Todavía hay tratamiento, pero también es bien importante hacer conciencia de que debemos de confiar en nuestros médicos, porque como médicos tenemos una función, y es primero salvar el miembro. Es decir, salvar el dedo, salvar el pie, luego salvar la función, es decir, si no se logró salvar todo, pues hacer una amputación lo más pequeña posible para que dé lugar a una prótesis, una rehabilitación. Correcto. Pero al final, si no amputamos, lo que buscamos es salvar la vida. Lo que queremos con las amputaciones es salvar la vida. Entonces, la población tiene que confiar en sus médicos, que si en algún momento ya llegó a un hospital y el problema avanzó, y el médico le dice, mire, ya le hicimos todos los exámenes, ya le hicimos sus estudios, ya vimos cómo está su circulación, y definitivamente la infección avanzó, y si no amputamos, la infección va a progresar, necesitamos hacer esto para salvar su vida. Pues lamentablemente en ese punto, mi querido amigo, usted tiene que confiar y aceptar finalmente algo que ni el médico ni nadie quiera. Como es el último recurso, porque pues obviamente está, como usted dice, la amputación trata de hacerse de lo más pequeña posible, pero si hay que hacerla, pues es algo muy, no sé, pienso traumante para una persona que le diga, le vamos a amputar a veces 2 dedos, luego todos los dedos, luego el pie. ¿Por qué pasa esto, doctor? ¿Por qué a veces como que avanza? Progresivo. Ajá, es progresivo, que creo que es algo, no sé, a mi parecer bastante duro. Es que un paciente diabético es un paciente muy vulnerable para todo tipo de enfermedad. Cualquier cosa, por pequeña que sea en un diabético, se le puede complicar muy rápido, desde problemas abdominales. Entonces el diabético tiene que tener una conciencia de que es un paciente más vulnerable, y entonces tiene que acudir a la primera, al primer cambio que vea en su pie. Usted tiene que ir a ponerse en control en una unidad de emergencia con un especialista. Correcto. Y lo más complicado en el diabético, digamos, un paciente ya tiene una infección en un pie, no es solo de un médico, requiere un manejo en equipo.
Tiene que verlo un cirujano, tiene que verlo un endocrinólogo, tiene que verlo un nutricionista. Si hay problemas vasculares, necesita la opinión de un vascular. Es un manejo multidisciplinario. Atención a esto, porque usted dice un nutricionista. Por cierto, tenemos una pregunta del amigo Cortés a través de WhatsApp. Y quiero dejar una pregunta que tengo yo planteada para un poco más adelante, que tiene que ver con el tipo de zapato que debe usar un diabético. Si es que hay un tipo que debería predominar sobre otro, el tipo de zapato. Claro. Pero antes la pregunta del amigo Cortés, ¿qué es lo que desencadena una diabetes, aunque no se abuse del azúcar? Aquí, por ejemplo, comemos muchas harinas. ¿Ese podría ser un factor, doctor? Sí, básicamente hay la clasificación son muchos tipos de diabetes, pero para hacerlo sencillo, ahí tenemos dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 ocurrió algo en la juventud, una infección por virus, una reacción inflamatoria, una enfermedad autoinmune que dañó el páncreas, destruyó las células del páncreas que producen la insulina y desafortunadamente un paciente joven es diabético porque tuvo una infección que le destruyó unas células del páncreas que son las que producen la insulina. Él no produce insulina. Estos son los pacientes diabéticos tipo 1. Usualmente inician en la juventud. Niños, adolescentes que son diabéticos. La más común es la diabetes tipo 2. Y ahí hay dos vertientes. Una, la diabetes tipo 2, que hay un factor de herencia, que mamá fue diabético, papá fue diabético, abuelito, y va en el gen, pero no es que si su mamá fue diabética usted va a ser, pero sí hay un factor ligado a la herencia y existe un mayor riesgo, digamos, de que esta persona padezca. ¿Vos tenés historia de diabetes en tu familia? No, gracias a Dios. Ricardo, ¿vos? No, gracias a Dios. ¿Carlos? Sí, Carlos, sí. Maggie, que también, vea, Maggie. ¿Usted tiene historia, herencia de diabetes en la familia, sí, doctor? Mi mamá, mi papá, mi abuelito. Sí, es que es lo que yo digo. Sí. En el caso mío, mi papá, él se inyecta insulina. Ajá, ¿verdad? No, y no está, puede producir el cuerpo. Ajá, él está en tratamiento permanente, ¿verdad? En el Seguro Social y está poniéndose la insulina y todo. Gracias a Dios no tiene complicaciones. Fíjese que ahí lo lleva mi papá y no tiene complicaciones, gracias a Dios. Y mi mamá es prediabética, ella la tiene controlada, gracias a Dios, pero igualmente de repente hay momentos en donde tiene picos. Entonces ahí lo que hace es que se restringe un poco con las comidas y todo lo demás y entonces vuelve a los niveles, etcétera. Y prediabético. Así que yo me voy a fregar también porque... Esto es bien importante. Por ejemplo, usted tiene un factor hereditario, pero usted no es diabético. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Según tu último análisis. Ajá, según los análisis que a los que yo he llegado, los cuales no son para nada fiables. Entonces, esa es la mejor evidencia que si usted tiene un familiar diabético, no quiere decir que usted va a ser diabético, porque viene el otro componente y son nuestros estilos de vida. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta antes de interrumpirlo, antes que continúe, lo voy a interrumpir mientras tanto. Vaya, con una herencia como la que yo le he contado, voy a pasar consulta con el doctor, con una herencia como la que yo le he contado, yo ya debería tener algunos síntomas, si es que acaso yo fuese a ser diabético, ya debería estar mostrando algunos síntomas de diabetes. No necesariamente, pero los síntomas de diabetes son, por ejemplo, cuénteme, ¿usted tiene sed excesiva? No, siempre ando con mi botellita de agua y ando tomando, pero no es que siento la sequía, ¿verdad? Y en el desierto y todo. Ajá. Okay. ¿Orinadera? No, tampoco. Lo normal. Orinadera es cuánto, digamos. Ajá. Que usted va, digamos, usted se levanta y va a orinar. Y después de que orinó, inmediatamente acaba de orinar, usted siente una gran sed. Pero una sed que usted puede tomar 1 litro de agua de un solo, empinado, y una vez se lo toma, a los 20 minutos usted tiene deseo de volver a orinar. Sí, pero y repite el ciclo. Ajá, no. Pérdida de peso, porque no todos los diabéticos son gorditos. Ajá. Hay diabéticos que han perdido peso. Pierden peso a veces algunos. Sí, ¿verdad? Es cierto, tenés toda la razón. No, fíjese que no, yo me he pesado regularmente y peso lo mismo que he pesado en los últimos 10 años, 160 libras y ya estoy. ¿Y del diente cómo está? Es decir,
Para comer. No, como de todo. Solo que permítame, quiero ver. Quiero ver si me sirve la placa todavía. Ajá, cabal. No, sinceramente como de todo. O sea, lo que pasa es que tampoco es a morir, ¿verdad? Sino que como lo que regularmente he comido. En la mañana, por ejemplo, me como un huevo y un poquito de frijoles y un pan francés. Al mediodía me puedo comer la mitad de la tortilla, un pedacito de tortilla con la carne, el arroz y ya está. ¿Y el café? ¿Con azúcar? ¿Sin azúcar? En la mañana me tomo un café con 2 esplendas. Y en la tarde, por lo general, traigo café o algo, igual son 2 esplendas y ya está. Mire, eso de las esplendas, ¿es o no es cierto? Dígame aquí la Por verdad. Cierto que valga el comercial, vea, si quieren aquí igualmente anunciarse con nosotros con el mayor de los gustos. Pues sí. ¿Qué de todo? De todo lo que sí. O sea, porque a veces uno dice, no, yo no estoy utilizando azúcar, le pongo miel o le pongo un esplenda. Edulcorantes. Ajá. Lo Sí, que ¿verdad? sucede Así. es que con los edulcorantes artificiales, absolutamente todos está demostrado que están relacionados con la incidencia de algunos tumores. Entonces, O sea, me salvo de una y me meto en otra. no es buena opción Ay, Dios. utilizar edulcorante. Pero, Alex, usted no tiene síntomas de diabetes. Gracias Y a Dios. nuestros amigos que nos escuchan, si no tienen esos signos, no tienen síndrome de diabética, porque esos son los signos que Los presentan más diabético. obvios, ¿verdad? Ahora, si usted quiere complementar, puede Examen de hacerse sangre. una medición de la glucosa en azúcar, la glucosa en ayunas, La glucosa en una ayunas. glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada, así se llama. La glucosa en ayunas, si usted tiene abajo de 126, ahí usted se queda tranquilo de que no es diabético. Y la hemoglobina glicosilada es una prueba especial que mide cuánta glucosa tiene su hemoglobina. Como el glóbulo rojo dura 90 días, si su hemoglobina glicosilada le sale bien, nos da un registro de 3 meses. Es decir, un diabético me puede hacer la trampa y hacer dieta 3 días, tomarse la glucosa en ayunas, el día que va a pasar consulta y sale bien. Pero la hemoglobina glicosilada nos revela cómo está 3 meses. en 3 meses. Atrás. Tiene que tener un valor abajo de 6.5. Si está arriba su hemoglobina glicosilada de 6.5, algo anda mal con el metabolismo de los carbohidratos. Con eso ya usted queda tranquilo que no es diabético. Pero la diferencia son los estilos de vida. Hemos escuchado lo que él come, que media porción de tortilla, que un pan. Y el diabético tipo 2, aunque sus papás sea diabético, como usted tiene un estilo de vida diferente, usted está frenando la herencia, usted está luchando contra la herencia y eso le ayuda a todas las personas que nos escuchan y tienen familiares diabéticos, cambiar los estilos de vida con una alimentación saludable, ejercicio, pero también hay otro grupo que no es diabético 1, es decir, no tuvo algo que le dañó el páncreas en la infancia, tampoco es un diabético 2 que tenga familiares, todos los que aquí me han dicho que no tienen antecedentes de familiares diabéticos. Carlitos sí. Si la población, Carlitos, sí, allá el chico, el muchacho que está ahí. él todo tiene reprimido. antecedentes familiares. Vaya, pero Sí. por ejemplo usted no tiene antecedentes familiares. Sí, no. Y si alguien no tiene antecedentes familiares, O sea, tíos no cuentan, ¿o sí también? sí, Ah, cuenta. bueno. Tiene tío diabético. Un tío, pero que dicen que es mi tío usted. Mm. No sé, no es tan cercano, pues como primo de los primos, vea. Pero Ajá. hay otro grupo de personas que no tiene herencia. Ajá. No tiene herencia de alguien diabético. Pero lo que está sucediendo a nivel mundial es que nuestra dieta es tan mala que si las personas ingieren demasiado carbohidratos, dañan su páncreas y pueden llegar a desarrollar la diabetes a través de los estilos de vida, a través de la ingesta elevada de carbohidratos. Es decir, usted no tiene herencia, no tiene antecedentes familiares de diabetes, pero por la revolución de la comida Sí, rápida, tanto. las bebidas con mucho azúcar y lo que hacemos para comer, y nos comemos 4 panes, 4 tortillas, las porciones de arroz. Sí. ¿Sabe cuánto es la porción de arroz que me toca a mí? ¿Cuánto es? Una taza. Pero usted va a cualquier comedor y cuando nos dan el almuerzo... Écheme más. Sí. La No, mitad pues del sí. plato de lleno de arroz. No, Y- pero la taza encopetada, ¿o qué? Mira, tenemos Sí. que hablar un día de eso, ¿De del qué? tema de la alimentación.
porque creo que es bien importante Aquí está saber. el doctor. No, no, Sí, pues, ya. pero con el tiempo, Déjalo, de déjalo, ¿cómo se llama? Agendado al doctor. lo vamos a agendar con usted. Programemos. No, realmente porque el tema de la comida, o sea, es que nosotros tenemos que funcionar en tema preventivo. Deberíamos funcionar así. No de hasta que, doctor, hasta que yo ya tengo diabetes, entonces ¿cómo Pues voy sí, a hacer? Sino cabal. como voy a prevenir lo que tú decís, o sea, Sí, es que eso es. Doctor, tenemos que terminar ya la No. entrevista. bueno, lo que estaba diciendo yo. Sí, debemos terminar ya la entrevista. Solamente quedó pendiente los zapatos. ¿Qué zapatos debe ocupar una persona con diabetes para evitar inconvenientes? Al final? Preferentemente zapatos de cuero, no de plástico que queme y Ok. que queden. Tiene que verificar que la talla sea correcta, la apropiada, que no sea una talla muy apretada Ujú. para favorecer la circulación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos tenerlo aquí pronto. Gracias a mi querida audiencia, le saludó el doctor Emilio Salazar. Ahí estamos en las redes, como en Eso. Facebook, me va a seguir. Ahorita lo sigo. Sí, De- en Ahorita Instagram, le en doy TikTok. Dale con todo. Dr. Emilio Salazar. Ah, Que Dios me los bendiga. Gracias, Gracias, doctor. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Al Cierre. Son las 6:44. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. Al cierre. Ya sé, voy a ir a... No, pero es que no. ¿Y si